Hola, buen día. Mi nombre es Ángel Chávez y bueno, en este video voy a analizar un par de artículos de investigación que están basados en la investigación basada en diseño en un contexto determinado por la autora Rhonda Di Biase. El propósito es indagar un poco sobre cómo está estructurada este marco metodológico de la investigación basada en diseño en un contexto específico de investigación. Primeramente voy a hablar sobre la autora, que es Rhonda Di Biase. Nos vamos a centrar un poco en su Google académico. Y bueno, aquí tenemos que Rhonda Di Biase pertenece a la Universidad de Melbourne, en Austria. Y bueno, tiene algunos artículos de, de investigación. La mayoría están centrados en la investigación aplicada. Y bueno, tiene cierta expertise ya en la cuestión de la investigación basada en diseño, por algunos de los artículos que tiene aquí, bueno, con más relevancias, ¿no? También tiene, por ejemplo, lo que son investigaciones centradas en lo que es el enfoque centrado en el estudiante y en las metodologías activas o el aprendizaje activo, que es una de las características también de esta autora. Y bueno, tiene bastantes artículos que tienen que ver con investigación educativa, centrada sobre todo en este análisis desde la praxis, desde la práctica educativa, desde el análisis de la práctica de docentes, que bueno, rescatan como esta visión pues cualitativa y análisis de la misma. Entonces, bueno, pasamos a las investigaciones que voy a analizar o a tratar de analizar desde la mirada de la investigación basada en diseño. Y bueno, aquí hay algo pues bastante peculiar, sobre todo porque este artículo, que es del año 2020, surge después de este otro, que es un artículo de la revista Educación de Asia y el Pacífico en el 2019, titulado Facilitar la reforma pedagógica en las Maldivas, implicaciones para traducir las políticas en prácticas docentes. Pero este artículo es como un abstracto, es como un artículo más delimitado, sobre todo, bueno, entendiendo la estructura que se solicita dentro de una de las revistas, de esta revista. Y este artículo, aunque es del año 2020, publicado en el 2020, pero tiene más desglose, o sea, está más desglosado en cuestión a la investigación. En los dos artículos utiliza la misma investigación, simplemente que en este artículo de utilizar la investigación basada en el diseño para explorar la influencia del contexto en la promoción de la reforma pedagógica, se centra directamente en el proceso de la investigación que se ocupó, y en este otro artículo pues bueno, se centra más en pues en los principios de diseño, las conclusiones más centradas en lo que se generó a partir de la investigación. Entonces, pues bueno, vamos a hacer un análisis de este artículo. Eh, para hablar un poquito sobre la introducción, ella se centra en una de las islas Maldivas, en dos escuelas, y bueno, ella empieza a detectar como la dificultad. Voy a ir a la parte del contexto. Hace un análisis desde las políticas primero, sobre todo, por ejemplo, esta parte que decía que la reforma en la que estaban las Islas Maldivas, pues bueno, sí estaba centrada en el estudiante, en el alumno,
pero esta dicotomía que ella genera o ella analiza de la diferencia entre el qué y el cómo, o la diferencia entre lo que busca la política y lo que en realidad está sucediendo en las aulas, pues bueno, es como esta eh, justificación de por qué utilizar la investigación basada en diseño, ¿no? Que tiene que ver con esto de encontrar um, a partir del análisis, del diseño, de la evaluación, prácticas o diseños que en realidad tengan que ver con el análisis del contexto real, y que haya implicaciones en el mismo, ¿no? Y bueno, aquí empieza a hacer como esta reflexión, estos análisis de lo que está pasando en las aulas de estas islas. Lo cito aquí como: descubrí que la introducción del enfoque de los espacios de aprendizaje comunitario en las Maldivas se basó en el modelo Gonoshaho Sangsta de Bangladesh, que usa lo que son los rincones de aprendizaje en las aulas de primaria. Este modelo tiene que ver con algo muy parecido a lo que pasaba aquí en México, que implica la parte de la creación de rincones del aprendizaje. Yo recuerdo en algunos años que estuvo muy de moda esto de los rincones para poder desarrollar como diferentes áreas, ¿no? O sea, que el alumno pudiera ir un poco, yo veo como imitando un poco el método Montessori, donde el alumno podía ir y pues bueno, estaba el rincón de las matemáticas, el rincón de la lectura, el rincón de las ciencias, y pues bueno, era un poco abierto para que el niño pudiera ir a trabajar o aprender ciertas cosas de manera autónoma. ¿Qué pasó? Bueno, pues al final de cuentas, y lo triste siempre de las políticas educativas es que se dictan como para que todos lo hagan, pero sin tener como una reflexión de cómo es que puede impactar en cada uno de los contextos, ¿no? Por ejemplo, en este caso los rincones, pues bueno, estaban los rincones tal vez en algunas aulas muy bonitos y con materiales bastante novedosos, pero pues bueno, el maestro o la maestra tenían un control grupal muy estricto, en donde pues bueno, la, la dinámica de ir a un rincón de manera abierta y libre pues bueno era nula. Entonces pues bueno, perdía prácticamente el enfoque y se utilizaban simplemente porque la política lo dictaba, ¿no? Entonces ahí es donde empieza esta cuestión de lo que ella comenta como la dicotomía entre la realidad y la política, y bueno, que se analiza más como el qué y no el cómo, ¿no? Eh, bueno, entonces regresando al estudio, se empezó a documentar la situación. Dice que las prácticas de enseñanza siguieron dependiendo notablemente de los libros de texto y de los métodos de transmisión a cargo de los docentes. Se da cuenta que pues bueno, al final de cuentas, aunque hubiera una buena reforma, un buen programa de estudios, pues bueno, los maestros seguían basándose en lecciones, en libros, de manera transmisiva el conocimiento, de manera muy tradicional. Y bueno, la búsqueda de la mejora de la práctica a partir del diseño, pues bueno, era lo que se empezó a analizar para poder llegar al qué de la reforma, pero analizando el cómo, y en qué condiciones pudieran desarrollarse, ¿no? Este, entonces, bueno, hace un análisis de la cuestión política. Voy a pasarme un poquito esta parte para la cuestión de este apartado de la brecha, ¿no? Aquí la cuestión de que ella hace el análisis de la brecha, analiza la intervención educativa y la investigación basada en diseño precisamente como una oportunidad para entender lo que ella le llama el desorden de la práctica del mundo real, ¿no? Que lo cita aquí, como el desorden de la práctica del mundo real, porque bueno, al final de cuentas eso genera un tipo de investigación así, ¿no? O sea, que en realidad se detecte o se entienda, mejor dicho, se sensibilice que en un aula, pues bueno, siempre es caótico, un aula siempre es mega diversa, un aula siempre va a haber peripecias
que por más de que se lleve un diseño bien estructurado, pues bueno, siempre va a pasar algo que destruya o nulifique algún buen diseño. Entonces, bueno, esta parte de la investigación basada en diseño precisamente este, legitima el desorden como una realidad, ¿no? Y bueno, algo también que analiza en este apartado es esto que es bastante importante desde mi punto de vista, que dice que con demasiada frecuencia la atención y las energías de los responsables de las políticas y los políticos se centran en el qué y el del cambio educativo deseado, o sea, hacia dónde se quiere llegar, pero pues bueno, descuidan mucho el cómo, ¿no? Esto yo lo hago como un análisis también de la reforma actual en México, que bueno, a mi parecer tiene bases filosóficas, bases teóricas, se basa mucho en el papel activo, en la dialogicidad, en la pedagogía crítica. Entonces se entiende muy bien a dónde se quiere llegar, que son, pues bueno, ciudadanos más críticos, más responsables, más sociales, más comunitarios. Pero bueno, al final el cómo llegar a hacer eso es donde flaquea, ¿no? O sea, sí existen metodologías sociocríticas para poder llegar allá, pero pues bueno, al final de cuentas se está detectando este por algunas investigaciones que se han hecho prematuras aún, pero bueno, ya hay datos que el docente pues prácticamente sigue teniendo la misma visión de hacia dónde quiere llegar con sus estudiantes y pues bueno, la metodología como tal no te da, pues si no tienes con claridad a dónde quieres llegar y cómo llegar, pues bueno, al final de cuentas pues no está funcionando, ¿no? Entonces creo que va por ahí, o sea, este análisis de que los políticos siempre se centran en el qué, o sea, qué quieren hacer de la escuela, hacia dónde quieren llegar, pero pues bueno, muchas de las veces el cómo se descuida y que tiene que ver con todo este apoyo hacia los docentes, hacia la cuestión del acompañamiento, que bueno, es un poco lo que hizo ella, la autora, para ir acompañando a través de los diseños que iban codiseñando los docentes de estas islas. Y bueno, también una de las características que rescato de esta investigación, pues es que dice que la investigación basada en diseño busca comprender cómo y por qué y en qué condiciones funcionan las intervenciones, no solamente el resultado de ellas, ¿no? O sea, creo que esto es bastante importante para poder entender el enfoque de la investigación basada en diseño, porque no se centra en los resultados de las intervenciones, sino se centra en cómo es que se llegaron a esos resultados, por qué se llegaron a esos resultados y cuáles fueron las condiciones en que funcionó las intervenciones. O sea, aquí tiene que ver mucho con el análisis contextual de dónde se lleve a cabo la implementación. Bueno, después pasa a la cuestión de la descripción del diseño de la investigación. Y aquí es donde empieza la parte de la estructura metodológica. En este artículo, pues bueno, habla sobre la pregunta de investigación general, que tiene que ver de cómo pueden los docentes implementar una pedagogía de aprendizaje activo dentro del sistema educativo de Maldivas, ¿no? Aquí resalto mucho la parte del cómo, en donde busca el énfasis en los procesos, ¿sí? O sea, no le interesa qué, no le interesa cuáles ni cuándo, sino cómo, en el sentido del proceso que hay que hacer o hay que diseñar para poder llegar a un punto específico, que es la mejora del aprendizaje activo o llegar al aprendizaje activo en los docentes. Y rescata tres subpreguntas, que es qué forma adopta la pedagogía del aprendizaje activo de las Maldivas, o sea, el contexto, cuáles son las condiciones habilitantes que apoyan el uso de la tecnología activa, que tiene que ver más ya hacia la cuestión del diseño, y cuáles son los factores que dificultan el uso del aprendizaje activo, que tiene que ver con la pedagogía, pero pues bueno, también se puede anclar hacia la cuestión de la evaluación. Otra de las características también que resalta la autora es la variación en el enfoque y la interpretación de la implicación. Esto utiliza mucho a este autor que se llama McKinney Reeves o Reeves, o no sé cómo se pronuncia bien, que habla sobre, pues bueno, esta flexibilidad que tiene la investigación basada en diseño, ¿no? O sea, que
que es muy humilde en ese sentido y que es muy flexible, pero a la vez, bueno, tiene su rigurosidad para poder argumentar por qué sí hubo un impacto y cómo puede viajar hacia otros contextos a través de los principios que se crean. Bueno, la autora nos presenta una tabla donde vienen sus fases, la fase de análisis contextual, las características, o sea, donde se genera el análisis de un problema práctico, en este caso, pues bueno, la incapacidad, voy a llamarlo así, de los docentes por llegar a un aprendizaje activo desde el punto de vista del enfoque centrado en el estudiante y investigar el problema y documentar el estado actual del aprendizaje activo en el entorno. Entonces aquí hace como un análisis contextual, como a manera de un diagnóstico de cómo es que estaba pasando este problema. Después genera el diseño de intervención, en donde pues bueno, los docentes también intervienen en eso, generación de una solución prometedora y bueno, generar la solución una prometedora a partir de la literatura, que tiene que ver con las categorías de teóricas, o sea, qué es lo que me dice la literatura para poder entender por dónde puedo caminar hacia el diseño y reafinar esa solución a las necesidades particulares del contexto local. O sea, aquí se utiliza sobre todo el análisis contextual anterior, ¿no? Para poder preparar la puesta en práctica de la intervención. Entonces, bueno, ya después la siguiente fase es operacionalización de la intervención, en donde ya se utilizan los diferentes maestros que trabajan en esta cuestión de la intervención. Y pues bueno, sobre todo desde el contexto de donde están, ¿no? Y pues bueno, en la cuestión de las implicaciones, la implementación de la intervención como modelo instructivo de aprendizaje activo en un entorno escolar de Maldivas. Después, pues, bueno, viene un análisis retrospectivo, donde viene la documentación y reflexión para producir principios de diseño. Esta parte es la parte ya final, donde se analiza la intervención para poder generar estos principios de diseño que están mucho más explicados en el otro artículo que vamos a revisar. Y analizar el uso del modelo instruccional, identificar factores de apoyo e inhibición emergentes y producir principios de diseño, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones que tiene? Aquí hay algo muy importante, que una de las características de la investigación basada en diseño son las iteraciones. Son las iteraciones, y estas iteraciones pues buscan ir mejorando el diseño. Aquí en este caso particular ella misma dice que hace solamente una sola iteración, y esa sola iteración pues bueno es la que analiza para poder generar estos principios de diseño. Entra esta fase de la investigación donde ya entra esta matriz de digamos que para desglosar como la investigación, pero ya centrado más en los datos y qué datos va a obtener de acuerdo a cada una de las fases. En el análisis contextual lo mete en una isla, o sea, en la cuestión de las Islas Maldivas. En los participantes, pues bueno, son los padres, los maestros y el equipo de liderazgo, en donde hay una selección de ciertos maestros que fungen como líderes, sobre todo por su expertise en el tema, en sus grados académicos, etcétera. Y bueno, las herramientas de recopilación de datos, ¿no? Aquí ella utiliza una técnica que se llama el café de palabras, o las, no, es que aquí está como The Word, pero bueno, la traducción está un poco extraña, donde hace uso de fotografías para poder detectar el contexto como tal de en dónde está parada y cuáles son las prácticas que están generando los docentes a partir de cuestionarios y entrevistas. Y bueno, ya en el diseño de la intervención, aquí trabaja de manera de codiseño con los maestros, y que bueno, aquí también pudiera ser que con base en la estructura de una investigación basada en diseño, pues bueno, estos serían como los stakeholders que menciona la metodología, donde pues bueno, los maestros también fungen ahí como reflexivos y analíticos de lo que se va a hacer, por eso es un condiseño.
Y bueno, la operación de la intervención y el análisis retrospectivo, si nos damos cuenta, pues bueno, en los dos procesos están todos los docentes, o sea, no, aquí en el análisis retrospectivo, pues bueno, en otras investigaciones, pues solamente sería el propio investigador, pero aquí sigue siendo los docentes los que ayudan a investigar, ¿no? O sea, a indagar, pues bueno, qué pasó, desde qué miradas, cómo pasó, no solamente si estuvo bien o estuvo mal. Y bueno, desglosa cada una de los diferentes instrumentos que utiliza para poder dar una visión. En esta parte al final, pues yo lo veo como una visión de perspectiva, perdón, en donde bueno, busca ya la cuestión de la política a nivel sistema, ¿no? Este que todo esto, si fijan, se enmarca dentro de esta parte del diseño. O sea, el análisis que se tiene de la política y del análisis contextual enmarcan la cuestión del diseño, porque bueno, al final de cuentas se busca con la investigación basada en diseño transformar este, algún proceso, alguna situación que se está viviendo, pero desde las particularidades del contexto. ¿Sí? Aquí hace una explicación del contexto, del análisis del contexto, y empieza a detectar, bueno, pues estas áreas de oportunidad, ¿no? La necesidad de cambiar el rol del docente, la importancia de la participación e implicación de los estudiantes, la necesidad del trabajo en grupo y centrarse en la equidad y la importancia de incluir a todos, ¿no? Entonces empieza a detectar como estas áreas de oportunidad y bueno, empieza a generar estos diseños, o sea, la fase de la intervención, en donde, bueno, una de las características también que resalta aquí la autora es que pues tiene que estar basada en la teoría, ¿no? O sea, tiene que estar fundamentado el diseño. Entonces utiliza estos cuatro componentes que tiene que ver lo pedagógico, tiene que ver con la cuestión política, que tiene que ver con el programa de estudios en el que estaba inmerso, los principios derivados de las investigaciones previas, que tiene que ver con un marco más referencial, un marco teórico, y pues bueno, el análisis del contexto, ¿no? Entonces teníamos teorías pedagógicas, teorías del aprendizaje, tenemos teorías derivadas de investigaciones anteriores y teorías más centradas en un marco teórico referencial, política educativa del lugar en el que se encuentra la intervención y el análisis contextual del donde está la intervención. Entonces a partir de estos cuatro elementos se genera el informe para poder diseñar la intervención. Eh, Algo que es importante rescatar de este artículo es que se enfoca mucho en desglosar o en profundizar en cuestiones referenciales del contexto. Este, Sobre todo, por ejemplo, empieza a hablar, pues bueno, qué es la investigación basada en diseño, que es responsivamente fundamentado, o sea, tiene que ver con la complejidad del contexto del aprendizaje, es intervencionista, es colaborativa, está orientada teóricamente, o sea, el diseño está basado en la teoría y es iterativo, ¿no? Incorpora ciclos, que son estructuras que marca de manera muy puntual en la cuestión de su marco teórico aquí. Y bueno, lo desglosa cada uno. Aquí está este gráfico analiza muy bien la cuestión ecológica del contexto en el que está inmerso el diseño o que debe de estar inmerso el diseño. Y bueno, estas niveles de segregación que también lo utilizan como la parte del análisis curricular, o sea, cómo se va desagregando la parte de la política en la cuestión de los programas, ¿sí? Y bueno, al final de cuentas, cómo se va contextualizando ese análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí inicia con el sistema por ejemplo, aquí en el nivel de sistema del ministro de Educación, que bueno, aquí en su símil de aquí en México sería, pues bueno, la SEP, ¿no? O sea, la SEP que dicta como modelo educativo y pues bueno, los planes o el plan o los programas de estudio que genera.
Después viene la contextualización a nivel escuela, que ya tiene más un análisis comunitario, contextual, socioeconómico, sociocultural, etcétera, en donde está parada la escuela. Y después viene la contextualización a nivel áulica, ¿no? O sea, a nivel estudiantes, a nivel docente, culturas áulicas, etcétera. Análisis ecológico del contexto es importante porque, bueno, al final de cuentas en la investigación basada en diseño se busca eso, ¿no? O sea, que impacte en un área y un contexto determinado. Es intervencionista, aborda problemas prácticos, colaborativo, orientado teóricamente y es iterativo. Entonces son como las características fundamentales que tiene que tener una investigación basada en diseño. Y bueno, en el punto 7 ya entra como tal al proceso de investigación, en donde empieza a analizar pues el contexto, ¿no? Eh, voy a desplazarme un poquito más a esta parte del enfoque de la investigación participativa. La parte de la participación como retórica, el uso de herramientas participativas donde los participantes pueden expresar sus opiniones utilizando una variedad de estrategias, incluidas técnicas no verbales. O sea, aquí lo que trata de dar la autora es como una matriz de de cómo es como este enfoque de participación desde también o sea, qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? este Ella también, por ejemplo, pone aquí la dicotomía experto local. O sea, ella analiza de que ella tiene que ser una igual, o sea, sin dejar a un lado como esta parte de experta, pero entender de que se tiene que desprender un poco de que ella es la ajena o la externa que va a decir cómo hacer las cosas en un contexto que no es suyo, ¿no? Entonces aquí entra también un poco un sentido un tanto etnográfico de entender las culturas desde la propia característica del lugar, ¿no? Para evitar como imposiciones o violencias un tanto simbólicas en cuestión de hacer un diseño solamente por ser experto en cierta área, ¿no? Este Aquí, por ejemplo, empieza a trabajar lo que son las limitaciones del estudio y los datos, ¿no? Y bueno, entra la parte de la triangulación que tiene que ver con la explicación de que la investigación basada en diseño se basa en múltiples métodos, ¿no? Aquí lo comenta, que permite la verificación cruzada y la triangulación de los hallazgos. Esto genera que por eso es un marco metodológico, porque es necesario analizar de diferentes fuentes y diferentes métodos pues el impacto que tuvo y con miras a la mejora del diseño, ¿no? este Y bueno, la comprobación de los miembros, que esto lo analiza un poco más o lo desglosa más en el otro artículo. Y la reflexividad, en donde ella se posiciona como que también ella, a través del uso de los diarios que iba anotando lo que pasaba con los maestros, pues ella también se despojaba de ciertos esquemas pedagógicos y didácticos que también entran dentro de un proceso de reflexión. Y bueno, la discusión y la conclusión, en donde pues bueno, especifica de manera muy general la cuestión de principios de diseño que se crearon a partir de estas intervenciones. Quiero resaltar una parte. Aquí, por ejemplo, esta parte que dice: se analizó de para quién y en qué contexto, qué funciona, y se analizó la implementación de la intervención por parte de los docentes y lo que esto reveló sobre las posibilidades de una reforma activa del aprendizaje en el contexto de las Maldivas. O sea, el análisis que se hizo a partir de la reflexión de los maestros.
Este es el artículo como tal más desglosado, que se centra más en la cuestión de los procesos. Y en este otro, que es la misma investigación, pero ya con un formato un poco más estricto de artículo de investigación científica, este da más pauta, por ejemplo, en algunos temas. Por ejemplo, aquí aborda más como esta parte de los profesores como estudiantes, de la posibilidad de que el docente se sienta como también un aprendiz de la práctica. eh, y bueno, aquí hay por ejemplo, en el contexto de las Maldivas hace un análisis. Aquí también en la agencia de los profesores hace el análisis contextual que hacía en el otro artículo, pero un poco más pequeño. Y aquí en el contexto de las Maldivas hace un análisis sociocultural y socioeconómico de este lugar, ¿no? Pero también lo hace de manera política, o sea, analiza, por ejemplo, la política educativa que abraza este programa. Entra la parte de la metodología, donde, bueno, hay una sola pregunta de intervención, de investigación, no desglosa las otras que estaban en el otro artículo, y hace solamente una pequeña tabla en donde vienen los participantes de la intervención. Es muy somero el, el, el- la explicación aquí. Y bueno, aquí esto es algo que no decía ya. Por ejemplo, la cuestión del taller que hizo, ¿sí? Del yo hago, nosotros hacemos, tú haces. Incluía específicas de aprendizaje cooperativo entre la fase nosotros hacemos, que explica un poco más como la metodología que empezó a diseñar con los maestros, y que no lo veo en el otro artículo de manera muy detallada. Marca algunos de los herramientas para desglosar el contexto. Y bueno, aquí esto es una parte muy importante que no incluye en el otro artículo, que tiene que ver con los resultados. Pero aquí este va más enfocado hacia las experiencias que tuvieron los docentes. O sea, esto lo rescata de las entrevistas o los grupos que analiza. Y bueno, a manera de argumentación, utilizando a Baker, utiliza lo que es utiliza lo que es la experiencia de la comunidad de diseño desde mi punto de vista, porque este tipo de argumentación se basa en lo que documentan los actores principales dentro de las implementaciones, y pues bueno, con eso utiliza para argumentarlo, ¿no? este También esta parte de que los docentes enfrentaron desafíos, eh, tiene que ver con esta argumentación. O sea, analiza lo que pasó y la argumentación de ello, ¿no? Este, y a partir de ahí, pues bueno, empieza a generar ciertos principios de diseño bastante amplios, a diferencia del otro artículo, en donde empieza a analizar, bueno, pues cuáles son los procesos, cuáles son las mecánicas, lo que funcionó en los diseños, y empieza a construir este tipo de principios de diseño, ¿no? Que los desglosa. Hace una pequeña discusión, y bueno, digamos que para no dar tanta pauta aquí en esta parte, es que es donde llega a las conclusiones de los principios de diseño, dando como aquí están los principios, ¿sí? Que tienen que ver con conocimiento y práctica, ¿no? O sea, qué debe de saber y qué debe de hacer
de acuerdo a las observaciones y las evaluaciones que se dieron de este único ciclo iterativo que ella mismo comenta, ¿no? Entonces, esto como tal, pues bueno, son como a lo que se busca o a lo que se quiere llegar dentro de la investigación basada en diseño para que pueda ser para que pueda viajar a otros contextos, ¿no? O sea, obviamente estos principios dan la pauta para poder eh, contextualizarlos de acuerdo a otra situación que se esté dando, ¿sí? Y pues bueno, llega a la conclusión bastante pues ya más concreta, más centrada en la experiencia y en las invitaciones, pues bueno, a la cuestión eh, de tipos de investigaciones de principios de diseño. O sea, ella misma dice que pues bueno, estos principios de diseño tendrían que ser sometidos en otros contextos pues para poder mejorar o analizar de manera más mmm, real o darle más veracidad, ¿no?, a esto. Y bueno, aquí termina el artículo. Creo que hay claridad, hay mucho más claridad en estos artículos sobre cómo se ocupó la investigación basada en diseño, desde sus diferentes perspectivas, una más centrada pues en las bases, en la teoría, y la otra más centrada en los resultados y en la evaluación que se dieron y los principios de diseño que se construyeron, ¿sí? Entonces, pues bueno, ese sería el análisis de estos dos artículos y pues espero haber abonado o apoyado un poco más en la comprensión de la investigación basada en diseño en contextos ya más específicos o en intervenciones ya realizadas.